¿Cómo os quedáis si os digo que una tesis establece que J.R.R. Tolkien no habría odiado los Anillos de Poder? Claro que vuestro susto inicial se transformará de seguro en mofa y cachondeo tras enteraros de que semejante afirmación emana de un artículo de Screen Rant, escrito por una tal Angel Shaw, que es la mismísima redactora jefa de este, digámoslo sin rodeos, vertedero de artículos basura, sensacionalistas, baratos, cutres y básicamente de relleno, peores incluso que si hubiesen sido generados por IA. Lo único bueno asociado con Screen Rant son los pitch meetings de Ryan George, de los cuales os recomiendo el que habla precisamente de los Anillos de Poder. So now Sauron pretends to be the Lord of the Gifts, which means he's got a totally different hairstyle. Oh, sick, new skin. But he's got another trick up his sleeve. Oh, yeah? Yeah, see, he convinces Adar and the orcs to attack the city. How come? Because then he can tell Celebrimbor, I'll stop them from attacking the city only if you finish making these rings. Oh, did he stop making the rings? Yeah, well, he stopped because the frickin' city was under attack. So he would have just kept going if Sauron hadn't planned that attack? Well... Y ojo que esta señora, que establece que Tolkien no habría odiado los Anillos de Poder, se presenta como experta en El Señor de los Anillos. Pero hey, que una tesis de mierda salga en un medio de mierda no es sorpresa para nadie, lo cual no implica que este vídeo vaya a ser de mierda, porque de la caca también se puede aprender muchísimo. De hecho, los que habéis seguido mi contenido de los Anillos de Poder durante estos 3 años, ya os habréis dado cuenta de que esta serie es una fuente bárbara para aprender sobre narrativa con contraejemplos. Además, la caca también puede entretener. Todos tenemos por ahí algún que otro placer culpable en este sentido. Sin más, sumerjámonos ya en este escatológico análisis y veamos si nos creemos esto de que Tolkien no habría odiado los Anillos de Poder. ¿Habría odiado J.R.R. Tolkien los Anillos de Poder? Un análisis en profundidad. Escribe la experta en Tolkien Angel Shaw. La serie El Señor de los Anillos de Poder de Prime Video ha inspirado muchos debates acalorados, pero el más frecuente es si el autor J.R.R. Tolkien estaría revolviéndose en su tumba. Esta es una serie que recibe mucho más que las críticas habituales. En su lugar, muchas de las voces más ruidosas expresan un disgusto vehemente. Desde luego, es una serie divisiva, pero ¿la habría odiado Tolkien tanto? Lo admito, aquí tengo mis propios sesgos. He disfrutado Los Anillos de Poder. No es la mejor serie que he visto y desde luego no es mi adaptación favorita de las obras de J.R.R. Tolkien. Aún así, considero que Los Anillos de Poder es visualmente impresionante y bastante divertida. Bueno, por comedia involuntaria, pues sí, desde luego, es divertida. También he sido muy crítica con algunas de las decisiones más absurdas que ha tomado la serie de Prime Video. Sin embargo, todavía no la he encontrado blasfema. Bueno, aquí el articulista intenta jugar a dos bandas. No quiere parecer una fangirl de Los Anillos de Poder, pero de sus palabras se desprende que no tiene ningún problema con los dramáticos cambios en el lore. Y ojo, que ya sabéis que desde mi punto de vista los atentados contra el lore son el menor de los problemas de la serie, pero cuando se habla de blasfemia siempre se hace con respecto a algo sagrado, en este caso el canon que establece la obra de Tolkien. Vamos, que no encontrar Los Anillos de Poder blasfema pasa por aceptar que los cambios introducidos son como mínimo acordes al espíritu de la obra original, y aquí es donde el articulista entra de lleno en el terreno de la pillada de dedos. Sigamos. Según muchos, Tolkien estaría hecho una furia si estuviera vivo para ver Los Anillos de Poder. Esto sería, según ellos, por la presentación de Galadriel como guerrera, la confusión de la línea temporal, el color de piel de algunos personajes e incluso la existencia de orcos bebé. Desde el punto de vista de estos espectadores, Tolkien exigiría cambios o querría que la serie se retirase del aire de inmediato. Bueno, aquí hay un poco de falacia de hombre de paja combinada con falacia de asociación. Mete en el mismo saco críticas legítimas, como la cronología o el tratamiento de Galadriel, con otras más ridículas, marginales o irrelevantes, de modo que todo el bloque quede deslegitimado. Simplifica la postura contraria, la hace parecer absurda y así evita enfrentarse a las objeciones de fondo en la búsqueda de apuntalar su tesis de que Tolkien no odiaría los Anillos de Poder. Vale, hasta aquí el artículo hace la presentación de la problemática, las razones que, según el conservador, intransigente, intolerante, racista y misógino fandom del Señor de los Anillos, habrían hecho que Tolkien odiase los Anillos de Poder. Sí, ya sé que la muchacha esta no está diciendo eso del fandom, pero me he permitido jugar con sus mismas cartas de falacias para que veáis lo fácil que es arrimar el ascua a la sardina de uno. Y a continuación el artículo se embarca en una perogrullada, el típico razonamiento irrelevante, por obvio, de relleno, tan característico de Screen Rant. Atención, no podemos saber con certeza qué pensaría J.R.R. Tolkien de cualquier adaptación moderna del Señor de los Anillos. ¡No! ¿En serio? A ver, desarróllame esa idea porque me cuesta creer que el descubrimiento revolucionario del día
es que no podemos leer la mente de un señor muerto en 1973. Es importante señalar que cualquier debate sobre cómo se sentiría Tolkien respecto a las adaptaciones del Señor de los Anillos es pura especulación. Ya, gracias. También es especulación asumir que Tolkien no odiaría los Anillos de Poder, y sin embargo aquí estamos. El autor se expresó con bastante claridad a través de cientos de cartas ahora publicadas y a menudo se utilizan para respaldar un bando u otro, y yo haré lo mismo. Vaya, al menos aquí está siendo honesta. Sin embargo, no podemos ignorar que estas cartas no se refieren directamente a adaptaciones modernas. Tolkien era abiertamente crítico con la literatura y los medios. Para él era casi parte de la diversión, ya que era igual de vehemente criticando el arte de sus amigos y familiares que el de épocas pasadas. También fue muy claro respecto a su preferencia por la palabra escrita frente al cine y la televisión. No podía imaginar un mundo en el que la complejidad de su obra pudiera llevarse a la pantalla. Aún así, Tolkien vendió voluntariamente los derechos cinematográficos del Señor de los Anillos. Esto se hizo, como es bien sabido, por necesidad económica, y poco después Tolkien expresó su convicción de que ninguna película podría hacer justicia a su historia. Tenía razón, por supuesto, incluso hoy la magia de Hollywood no llega del todo. Sin embargo, aun sabiendo que la pantalla vulgarizaría El Señor de los Anillos, Tolkien estaba dispuesto a ver qué harían otros con su arte. En lo que a mí respecta personalmente, daría la bienvenida a la idea de una película de animación con todo el riesgo de vulgarización. Y eso aparte del destello del dinero, aunque estando al borde de la jubilación no es una posibilidad desagradable. Creo que encontraría la vulgarización menos dolorosa que la idiotización lograda por la BBC, de la carta número 198 del año 1957. Por supuesto, en la carta anterior Tolkien hablaba de la posibilidad de una película de animación, aclaraba que no le gustaba el estilo de Walt Disney, pero no estaba en contra de la animación en general. Aún así, esta cita marca de forma significativa el tono respecto a la actitud de Tolkien, incluso hacia los proyectos que no le gustaban. No era rabia, no se sentía blasfemado, no se parece en nada al odio que mucha gente imagina que sentiría por los Anillos de Poder. Bueno, aquí vamos viendo cómo el articulista continúa arrimando el ascua a su sardina, asegurando que la actitud de Tolkien hacia adaptaciones de su obra que no le gustasen no sería de rabia, odio o de sentirse blasfemado. Casi parece que intentara forzar la tesis de que, puesto que Tolkien no se arrancaría literalmente la piel al ver los Anillos de Poder, entonces no la odiaría. Y a continuación viene el meollo de la demostración, la razón última por la que Tolkien habría aprobado los Anillos de Poder en una sección titulada J.R.R. Tolkien tenía una regla de oro para las adaptaciones a la pantalla, y los Anillos de Poder pasa a la prueba. La actitud general de Tolkien hacia el arte, incluso aquel que no le gustaba y que criticaba abiertamente, indica que el autor no sentiría el mismo tipo de veneno hacia los Anillos de Poder que muchos parecen imaginar. Sin embargo, otra gran pregunta es si Tolkien desearía que los Anillos de Poder no existieran en absoluto. Aunque el autor no puede hablar por sí mismo ahora, tenemos señales bastante claras de que no sería así. Veamos cuáles son esas señales, porque todo apunta a mandanga de mayor pureza que el mismo oro de Valinor. Tolkien y su abogado acordaron una regla respecto a las adaptaciones del Señor de los Anillos. La llamaban arte o dinero, y Tolkien describió esta regla en una carta a su hijo Christopher Tolkien y a su nuera Faith Tolkien. Explicó que una adaptación debía tener o bien condiciones realmente muy rentables, o veto absoluto del autor sobre los elementos objetables o las alteraciones. Esto significa básicamente que Tolkien quería tener derecho a vetar cualquier cosa que no le gustase en una adaptación para la pantalla o que le pagaran lo suficiente como para comprar su silencio. Tolkien bromeaba frecuentemente sobre los beneficios de jubilación que obtendría de los cineastas que pagaran por adaptar su obra. Prefería el arte al dinero, pero no tenía reparos en dejar que otros adaptaran su obra como quisieran si el precio era el adecuado. No es la política de un hombre que estallaría de ira si se hicieran cambios. Para bien o para mal, Los Anillos de Poder cumple esta regla. Prime Video tiene un contrato con el Tolkien Estate para 5 temporadas y 50 episodios, y la compañía ya ha pagado millones por las 2 temporadas existentes. Incluso si Los Anillos de Poder fuese cancelada, tendría que pagar 20 millones por cada temporada no producida. Esto garantiza que el Tolkien Estate reciba lo que le corresponde, incluso si las libertades creativas de Prime Video estropean el proyecto, tal y como Tolkien lo diseñó. ¡Plot twist! ¡Pedazo de plot twist! Cuando parecía que el artículo iba encaminado a justificar cierta dignidad en los Anillos de Poder, porque Tolkien presuntamente no la habría odiado, resulta que sin hacer un gran esfuerzo de lectura entre líneas, la articulista viene a reconocer que los Anillos de Poder es una mierda, pero Tolkien no la habría odiado por la enorme cantidad de pasta que se habría embuchado para no ejercer su derecho a veto. Arte o dinero. Y si el arte no podía ser, entonces dinero, lo que deja en un lugar muy cuestionable a los Anillos de Poder. Dicho de forma más directa, que la serie es tan mala que solo se salvaría mediante soborno.
Pero antes de analizar esta tesis y las evidencias aportadas, veamos cómo cierra el artículo buscando apuntalar su conclusión. ¿Por qué existe tanta confusión sobre las opiniones de Tolkien respecto a las adaptaciones de El Señor de los Anillos? La regla de arte o dinero de Tolkien significa que probablemente habría permitido que los Anillos de Poder se hiciera si estuviera vivo hoy, igual que están haciendo sus herederos. Comprendía que el arte es arte y él mismo abrió la puerta a que otras personas tomaran su propia creación y la hicieran suya. Aún así, sabemos que el hecho de que Tolkien respetara este proceso no significa que no lo habría criticado. Hubo varias posibles películas del Señor de los Anillos que empezaron a gestarse, pero que finalmente se vinieron abajo, y Tolkien opina sobre algunos de estos proyectos en sus cartas. De uno de ellos, elogió las imágenes y la creatividad utilizadas para capturar los gloriosos paisajes de la Tierra Media, pero criticó la manera absurda en que se abordaba la historia. Un resumen por selección con algunas buenas ilustraciones sería agradable y quizá valdría bastante en términos de publicidad, pero el guión actual es más bien una compresión con el consiguiente exceso de elementos y confusión, difuminando los clímax y una degradación general, un retroceso hacia los cuentos de hadas más convencionales. La gente cabalga en águilas a la menor provocación. Lórien se convierte en un castillo de hadas con delicados minaretes y cosas por el estilo. De la carta 201 del año 57. Tolkien podría estar hablando casi de los Anillos de Poder aquí. El autor puso muchísimo empeño en su obra y en sus cartas es evidente que se frustraba cuando veía a otros creadores tomar el camino fácil. Esto ha inspirado comprensiblemente que muchos salgan en defensa del trabajo de Tolkien. Nada será nunca tan bueno como sus libros. Bueno, compartiendo aquí la idea que establece el articulista de que este fragmento de la carta 201 podría estar refiriéndose a los Anillos de Poder, también es cierto que todo este pasaje omite otras manifestaciones de Tolkien más peliagudas sobre la perspectiva de la adaptación de su obra, porque lo que pretende es defender la idea de que Tolkien no habría odiado los Anillos de Poder, sino que como mucho habría ejercido alguna crítica que otra. Como veremos, el articulista incurre en un cherry picking para forzar su conclusión en base a sus propios sesgos. Además, eso de que Tolkien abriera la puerta a que otras personas tomaran su propia creación y la hicieran suya ha sido muy tergiversado. Nunca significó tomar su obra y retorcerla, modificar su esencia e incluso invertirla. Termina el artículo. Sin embargo, es importante señalar que Tolkien era crítico pero no odioso. Como académico siempre se situaba en un lugar de análisis y crítica tanto respecto a su propia obra como a la de sus colegas. Los Anillos de Poder no es perfecta y Tolkien sin duda tendría cosas que decir sobre ella. Sin embargo, afirmar que la odiaría y que se está revolviendo en su tumba no encaja con lo que sabemos de la perspectiva de este autor sobre el arte. Bueno, aparte de que la conclusión parece ser que a Tolkien le habría parecido los Anillos de Poder una absoluta bazofia, pero no la odiaría, aquí entramos un poco en el terreno de la ambigüedad semántica. Creo que el concepto de odio que maneja el articulista dista bastante de lo que el común de los mortales entiende por ese término en este contexto, pero podría parecer que su tesis es razonable si nos quedamos con las evidencias que ha aportado, a saber, una cita de la carta 198, en la cual Tolkien expresa su apertura personal en la idea de una película animada basada en su obra, y una cita de la carta 201 en la que Tolkien expresa su descontento con el guión de una propuesta de adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos. Con respecto a la primera, la carta 198, conviene subrayar esa idea que Tolkien establece ahí de encontraría la vulgarización menos dolorosa que la idiotización lograda por la BBC, refiriéndose aquí a la serie radiofónica que la cadena británica emitió en 1955 y que disgustó tanto a Tolkien. ¿Está absolutamente segura la articulista Angel Shaw de que Tolkien habría encontrado los Anillos de Poder menos idiota que vulgar? Porque con vulgar entenderíamos un tratamiento de su obra en el que ésta se sobresimplifica, se le da un tratamiento más superficial, se omiten aspectos más elaborados o se infantiliza. Pero con idiota entraríamos en el terreno en el que se transforma la esencia de los temas y los personajes, se modifica dramáticamente la narrativa e incluso se invierte, contando lo contrario de lo establecido en la obra original. Un ejemplo clarísimo de esto último es el papel de Galadriel en El engaño de Anatar y la Forja de los Anillos. En el Legendarium, Galadriel es una de las pocas figuras que desconfía de Anatar desde su llegada, rechaza su influencia y permanece al margen de la actividad de los herreros de Eregion. No participa en la concepción ni en la creación de los anillos, no está presente en la forja de los tres y desde el principio se muestra reacia a cualquier trato con ese supuesto señor de los dones. La serie, sin embargo, no solo elimina esta prudencia, sino que la invierte por completo. Convierte a Galadriel en una protagonista emocionalmente vinculada a Sauron, la presenta como vehículo inadvertido para introducirlo en Eregion y le otorga un papel decisivo en las circunstancias que llevan a Celebrimbor a crear precisamente 3 anillos. Debemos hacer 3. ¿3? ¿Por qué 3?
En esta escenificación, carente de sutilidad y la paciente elaboración necesarias, el éxito de Anatar parece deberse menos a la insidia habilidosa de su mente brillante que a la mezcla de torpeza, ingenuidad y arrogancia de Galadriel y Celebrimbor. Esta reescritura no implica un mero proceso de simplificación o poda narrativa, la vulgarización de la que hablaba Tolkien, sino algo más profundo, la transformación sustancial del sentido temático, de modo que el personaje más perspicaz entre los Eldar pasa a desempeñar, sin saberlo, un rol estructuralmente alineado con el plan de Sauron. En términos tolkienianos, esto se acerca mucho más a aquello que él llamaba idiotización, una desviación que no se limita a simplificar la historia, sino que altera la lógica interna de los personajes, subvierte los temas originales y produce un relato que llega a afirmar lo contrario de lo establecido en la obra. Y si nos metemos en la brutal compresión temporal que establece la serie, vemos que esta idiotización es sistemática. El tiempo, que en Tolkien es un agente moral y un elemento estructural de la narrativa, queda aplastado hasta perder su función temática, y con él se desfigura también la lógica interna de los personajes y de sus decisiones. La Segunda Edad, concebida por Tolkien como un periodo de lenta acumulación gradual y de corrupción progresiva, se convierte en Los Anillos de Poder en un escenario donde todo sucede con la inmediatez y la prisa de una telenovela. Lo que en la obra original requiere décadas, cuando no siglos, de tentación, aprendizaje, orgullo y desengaño, en la serie se reduce a encuentros puntuales, impulsos momentáneos y malentendidos casi triviales. La relación entre Anatar y los herreros de Eregion, con Celebrimbor a la cabeza, es quizá el mejor ejemplo. Una tragedia lenta, tejida a base de confianza, admiración mutua y seducción intelectual, se reemplaza por una cadena de decisiones apresuradas que ni Celebrimbor ni los demás elfos parecen tener tiempo de ponderar. El resultado es que la caída de Eregion deja de ser una deriva histórica, una comunidad brillante que se extravía por su propia soberbia técnica, y pasa a ser el efecto dominó de un par de engaños rápidos y de unos protagonistas que simplemente no vieron venir lo evidente. La compresión temporal hace que se presenten como tontos en vez de como víctimas de un elaborado engaño tejido pacientemente a lo largo de décadas. En la serie, el mal no necesita paciencia, solo de personajes estúpidos. Pero las evidencias de idiotización van mucho más allá de lo que permite la extensión de este vídeo, así que en lugar de desarrollarlas una por una, me limitaré a enunciar alguna de ellas. Está para empezar el cambio arbitrario del orden de Forja de los Anillos, también el ya proverbial encuentro entre Galadriel y Sauron en mitad del océano, el amago de tensión romántica entre Elrond y Galadriel, con ese morreo absolutamente improcedente, la génesis de Mordor mediante una especie de tectónica de patatas digna de comedia involuntaria, la introducción innecesaria de una cohorte de protagonistas no canónicos cuya presencia no aporta nada al relato de la Segunda Edad, empezando por los hobbits, y, en contraste, la introducción forzada de personajes canónicos que no deberían aparecer aún o cuya presencia carece por completo de sentido, como Gandalf o Tom Bombadil. Frente a estas incorporaciones caprichosas tenemos la omisión inexplicable de personajes verdaderamente fundamentales, como Celeborn, cuya desaparición y posterior justificación en pantalla... Celeborn. Así se llamaba. Se fue a por tabaco y no volvió. No hace sino subrayar la ligereza o directamente la torpeza con la que se ha planteado la concepción general de la serie. A ello se suma la vulgarización extrema de los elfos, tanto en su apariencia como en su comportamiento, despojándolos de la dignidad, la antigüedad y la gravitas que constituyen el núcleo temático de su representación en Tolkien, y un largo etcétera. Con respecto a la segunda evidencia, el fragmento de la carta 201, el artículo de Screen Rant omite deliberadamente otras manifestaciones más peliagudas que hizo Tolkien acerca de los proyectos de adaptación de su obra. Pero empecemos con la idea de que el mismísimo biógrafo de Tolkien, Michael White, era de la opinión de que el escritor británico habría odiado la adaptación cinematográfica de Peter Jackson, según recogía un artículo de Reuters publicado el mismo día del estreno de La Comunidad del Anillo en Londres, el 10 de diciembre de 2001, y conservado por fortuna en el sitio pionero en toda la mandanga relacionada con Tolkien en los inicios de Internet, tolkien-movies.com. En él leemos: el creador de El Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, habría odiado la inminente adaptación hollywoodiense de su historia mágica, pero es poco probable que millones de espectadores de cine en todo el mundo estén de acuerdo, dijo el miércoles el biógrafo de Tolkien. Irónicamente, su creador, un académico británico de carácter tranquilo que luchó en las trincheras de Francia durante la Primera Guerra Mundial, habría detestado todo el proyecto. Creo que simplemente habría cerrado los ojos ante ello, dijo White sobre Tolkien, que murió en 1973 a los 81 años. Tenía un odio hacia todo lo que fuera Hollywood y no creía en la idea de que la imitación fuese la mejor forma de adulación. Como escritor, me parece asombroso.
Pues imaginaos si Tolkien habría odiado, en palabras de su mismísimo biógrafo, la adaptación de Jackson, cuánto más habría aborrecido de la serie de Amazon, como para que ahora llegue la redactora jefe de una mierda de medio como Screen Rant a asegurar que Tolkien no habría odiado los Anillos de Poder. Pero esto es solo el principio, porque el artículo de Screen Rant no solo se limita a blanquear la relación de Tolkien con las adaptaciones, sino que obvia algunos de los testimonios más contundentes que tenemos sobre lo que él pensaba cuando un guión o una escena traicionaban el espíritu de su obra. En la carta 210, Tolkien examina secuencias del guión propuesto para una adaptación cinematográfica del Señor de los Anillos y lo hace con una minuciosidad que solo puede describirse como quirúrgica. Su objetivo no es despotricar gratuitamente, sino señalar errores temáticos, desfiguraciones del tono y rupturas internas de la lógica narrativa. Después de algunos apuntes concretos sobre cambios que el guión introduce en su obra, Tolkien escribe: ¿por qué se ha reescrito por completo mi relato aquí, sin tener en cuenta el resto de la historia? La alteración deliberada de la historia, tanto en hechos como en significado, sin ningún propósito práctico o artístico que yo pueda ver, y el efecto empobrecedor que tiene asimilar un incidente a otro. Esto no es una opinión vaga, no es un creo que esto no me gusta. Esto no son solo apuntes quisquillosos acerca de aspectos presuntamente superficiales. Esto es Tolkien analizando con precisión cómo una mala adaptación desactiva la lógica interna de su relato, vacía el sentido temático de los episodios y degrada la estructura moral que sostiene la historia, convirtiendo una narración cuidadosamente compuesta en una sucesión arbitraria de escenas intercambiables. Y si esto decía Tolkien de un guión que ni siquiera llegó a rodarse, ¿cómo no ver la distancia sideral que hay entre lo que él defendía y la reescritura salvaje, burda y conceptualmente incoherente que hace Los Anillos de Poder? En esta carta 210, Tolkien deja claro que detestaba la anticipación gratuita, la sobreactuación emocional, la violencia convertida en ruido sin sentido, la pérdida de significado temático, la alteración de la lógica interna de los personajes y sus acciones, y la tendencia de una adaptación a convertir todo en la misma papilla narrativa. Exactamente, palabra por palabra, lo que Los Anillos de Poder hace de forma sistemática con la inversión de arcos temáticos, la idiotización de personajes sabios, la compresión temporal absurda, la introducción de tramas accesorias que no respetan ningún principio de su mundo, la transformación del mal paciente y seductor en un villano de culebrón. Por eso resulta tan grotesco que ahora venga una redactora jefe de un medio que vive del SEO y del clickbait a sentenciar que Tolkien no habría odiado la serie. Esto no solo es una opinión desnortada, sino una negación directa de las palabras del propio Tolkien, ignoradas de forma selectiva para sostener una tesis insostenible, blanqueando Los Anillos de Poder mediante la rastrera argumentación de que Tolkien habría estado conforme mientras le llenaran el bolsillo. Y lo más irónico es que esta conclusión dice mucho menos sobre Tolkien que sobre la propia serie. Si la única manera de defenderla es sugerir que el autor no la repudiaría a cambio de dinero, lo que estás admitiendo es que en términos artísticos la obra es un fracaso, que su respeto al canon, a los personajes y al espíritu mitológico es tan endeble que solo puede salvarse en un marco donde las convicciones son sustituidas por cheques. Y si ese es el argumento estrella para legitimar Los Anillos de Poder y asegurar que Tolkien no la habría odiado, entonces la serie tiene un problema bastante más grave que sus críticos, sus propios defensores. Y no voy a cometer una deshonestidad del calibre de la de este artículo de Screen Rant, invirtiendo su tesis diciendo que Tolkien habría odiado Los Anillos de Poder, pero sí que podemos concluir que no existe ninguna razón para afirmar que no lo habría hecho. Pues bueno, hasta aquí el contenido de hoy. Espero haber convertido esta caca en algo decente, en algo que haya valido la pena. Si es así, déjame ese like y no te olvides de suscribirte y activar notificaciones para recibir más mandanga como esta recién hecha. Nos vemos pronto. ¡Chao!